Los últimos ligandos que habíamos visto eran los ligandos alqueno, que se unían al metal a través del doble enlace por donación y retrodonación. Y si los ligandos alquenos se unen a través del doble enlace, ¿por qué no se van a unir los ligandos alquinos a través del triple enlace? Los compuestos orgánicos con triple enlace poseen dos orbitales pi con los cuales se pueden donar electrones. Vamos a tener principalmente dos casos, una unión, como se unían los alquenos donando dos electrones. En este caso 1, entonces, participa un solo orbital pi, se coordina a un solo centro metálico y el ligando está donando dos electrones. En el segundo caso, participan los dos orbitales pi y se coordina a dos centros metálicos actuando como ligando puente. Miremos este ejemplo acá, tenemos un complejo de cobalto, tiene dos cobaltos, es un complejo dinuclear de cobalto, y el ligando alquino se dispone con el eje carbono-carbono del ligando perpendicular al eje cobalto-cobalto. Es como si lo estuviésemos viendo acá de frente, acá hay un carbono, atrás de este vendría el otro carbono y el eje metal-metal, cobalto-cobalto estaría en este sentido. Entonces, como estamos viendo de frente apuntando desde un carbono, veríamos un orbital pi en esta dirección y perpendicular a ese orbital pi tenemos el otro orbital pi en esta otra dirección. Entonces con un orbital pi va a donar dos electrones a un metal y con el otro orbital pi va a donar dos electrones al otro metal. Entonces está donando en este segundo caso dos electrones a cada centro metálico. En ambos casos, caso 1 y caso 2, hay donación y retrodonación con debilitamiento del triple enlace, alargamiento de la distancia carbono-carbono y modificación de los ángulos carbono-carbono-carbono. Miremos, aquí el ligando, si no estuviese unido al platino, tendría ángulos de 180 grados entre ese carbono y el carbono del metilo o con el carbono del fenilo acá. Sin embargo, como ocurre retrodonación, este triple enlace deja de ser triple enlace, pasa a ser más un doble enlace o algo similar y entonces acá los ángulos de enlace varían. En este mismo caso es lo mismo, no son enlaces de 180 grados, terminan siendo enlaces con un cierto ángulo. Otro ligando que vamos a ver, que por definición tampoco llevaría a un compuesto organometálico, pero que aparece mucho en los organometálicos, es el ligando dinitrógeno. Es directamente la molécula de nitrógeno 2 unida a un metal. El dinitrógeno habíamos dicho que es isoelectrónico con el monóxido de carbono y entonces se une de la misma manera con donación sigma y retrodonación pi. El enlace triple, de nuevo, como hay retrodonación, en este caso se debilita. La molécula de dinitrógeno es un ligando muy estudiado porque los complejos que forma pueden llevar a la ruptura del enlace triple nitrógeno-nitrógeno y a la generación de especies de nitrógeno útiles. El ejemplo típico es la catálisis de la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para dar amoníaco y el catalizador es hierro metálico. Normalmente las moléculas de dinitrógeno y las de dihidrógeno se absorben sobre la superficie del hierro metálico, se debilitan los enlaces en ambas moléculas y eso es el primer paso que lleva a la reacción para generar amoníaco. También hay ejemplos biológicos, ejemplos de moléculas fijadoras de nitrógeno, que son enzimas en general con hierro como centro metálico, como las nitrogenasas, que unen al nitrógeno a ese centro metálico y eso es lo que debilita el enlace para la ruptura del mismo y la formación de otras especies de nitrógeno. Hay mucha gente que está estudiando esta parte de bioinorgánica, fijación de nitrógeno. Todavía, por ejemplo, no se sabe bien cómo se une, no se ha podido cristalizar todavía ninguna nitrogenasa con dinitrógeno unido para ver exactamente cómo es la estructura del mismo. Una de las formas de unirse, la más común, es la de la molécula de dinitrógeno de modo terminal, como lo hace el monóxido. Hay donación sigma a través del HOMO y retrodonación al LUMO, lo cual debilita el enlace. También puede actuar como ligando puente entre dos
metales. Acá, como hay dos metales, la retrodonación va a ser mayor y por lo tanto se va a debilitar más el enlace, y también puede ligarse de manera lateral de la misma forma que lo hace un alquino con un metal. El ligando dioxígeno, la molécula de oxígeno 2, también aparece muchísimo como ligando en los compuestos organometálicos y tiene dos formas principales de unión. Una unión en la que es monoapto, que sería un oxígeno terminal formando un cierto ángulo metal, oxígeno, oxígeno, como tenemos esquematizado acá. Este es monoapto. Y una unión de costado donde el ligando dioxígeno es diapto. En este primer caso se está uniendo como oxígeno singulete u oxígeno singlete. Ya vamos a ver en las próximas transparencias cómo es esto. El ejemplo típico es la unión de dioxígeno al hierro en las porfirinas, por ejemplo en la hemoglobina, en la mioglobina. En sistemas biológicos están normalmente unidos de esta forma de manera terminal monoapto. En este segundo caso es más la unión como si fuese a través del doble enlace, más como si fuese la de un alqueno. Y el ejemplo típico es el complejo de Vaska, en honor a esta persona que fue la que más lo estudió y la que lo describió. Miremos la reacción en la que participa este complejo. Es un complejo de iridio con cloro, con trifenilfosfina y con monóxido que puede captar reversiblemente al oxígeno. Seguramente no hice las cuentas, pero si las hacemos vamos a estar pasando de un complejo de 16 electrones a un complejo de 18 electrones. En este caso acá está donando 2 electrones, acá también está donando 2 electrones. Esta reacción con el complejo de Vaska es reversible, o sea que dependiendo de la presión de oxígeno lo vamos a tener al equilibrio desplazado para este lado o para este otro lado. Complejos de este tipo son muy estudiados porque podrían ser utilizados en emergencias médicas, por ejemplo, porque pueden captar oxígeno y ser utilizados como un sustituto momentáneo de la sangre. La manera de diferenciar entre este tipo de unión y este otro tipo de unión normalmente se hace por cristalografía. Si se pueden cristalizar los complejos, se pueden observar perfectamente las distancias metal-oxígeno y oxígeno-oxígeno. Si son estas distancias o si son exactamente iguales, quiere decir que tenemos este tipo de coordinación. ¿Cómo es esta unión de dioxígeno terminal que se le interpreta como la unión de oxígeno singulete o oxígeno singlete? Tenemos que recordar que era el oxígeno singulete, es un estado excitado de la molécula de dioxígeno. Aquí tenemos diagramas de orbitales moleculares para la molécula de oxígeno 2. Este sería el estado basal, el más estable. De nuevo, como es teoría de orbitales moleculares, de este lado tenemos los orbitales atómicos de un oxígeno, de este otro lado los orbitales atómicos del otro oxígeno, y acá estarían los orbitales moleculares de la molécula de oxígeno 2. Se generaba un sigma enlazante, un sigma antienlazante, acá también sigma enlazante, 2pi enlazante y 2 orbitales pi antienlazante. Cuando distribuíamos los electrones, la situación energéticamente más favorable, más estable, es esta acá, con 2 electrones, uno en cada uno de los orbitales pi asterisco. Y estos 2 electrones con el mismo spin. Una especie excitada que está a 94 kJ por mol por encima en energía que el estado basal que vimos recién, es el oxígeno singulete y este singulete delta o singlete delta, en el cual los dos electrones están en un mismo orbital, están los dos apareados en el mismo orbital, obviamente con espines opuestos. Y el otro estado excitado es parecido al inicial, pero aquí tenemos en un orbital pi asterisco el electrón con spin más un medio, por ejemplo, y en el otro con spin menos un medio. El enlace de la molécula de oxígeno en el modo terminal se puede interpretar fácilmente como si el oxígeno ahí está de manera oxígeno singulete, ya que la unión sería a través de este orbital pi con los dos electrones, produce donación hacia algún orbital del metal, y el otro orbital pi que está vacío por retrodonación
va a recibir electrones desde algún orbital del metal. O sea que acá en este caso también habría donación y retrodonación, y es lo que está esquematizado en este dibujo. Acá tenemos, supongamos, un orbital, el dz cuadrado del hierro. Acá hay una donación de tipo sigma desde el orbital pi antienlazante ocupado, y va a ocurrir una retrodonación del tipo pi a través de algún orbital del hierro. Entonces los orbitales pi asterisco del oxígeno singulete van a interactuar de manera diferente con los orbitales del metal. Uno es donor sigma y el otro es aceptor pi. Veamos ahora el monóxido de nitrógeno como ligando, que se lo llama ligando nitrosilo. El NO tiene 11 electrones, es un radical y se puede unir a un metal de manera lineal o angular. En el modo lineal se considera que el NO está como catión nitrosilo. Este sería isoelectrónico con el monóxido de carbono, o sea que la manera de unirse sería equivalente a la del monóxido de carbono con donación y retrodonación. Aquí está donando 2 electrones en esta situación. En el modo angular se estima que se comporta como el anión NO-, en este caso es isoelectrónico con el oxígeno 2 y entonces se puede interpretar su unión como el oxígeno 2 cuando está en modo terminal. En este caso también sería donador de 2 electrones. En muchos complejos, el ligando NO puede cambiar su modo de coordinación y el cambio de modo lineal a angular reduce en 2 el número de electrones del complejo. Por ejemplo, pasaría un complejo de 18 a un complejo de 16 electrones si el NO está cambiando de modo lineal a angular.